Buenas tardes, Casa de David. Mi nombre es licenciado y maestro Jorge Francisco Alejandro Godoy Cid. Traigo una enseñanza para ti para este 2024. La estoy leyendo conforme la escribí y trabajé en ella con la ayuda del Espíritu Santo para poder entregarla, para poder compartirla contigo y para poder también establecer el criterio de Dios, la palabra de Dios, su pensamiento y expandir el reino de Dios. Esta enseñanza lleva por nombre el espíritu del anticristo, el antimesías. Hemos visto por estos días que el pueblo de Dios, la gente, el mundo está girando en torno a las profecías bíblicas de la venida del Señor. Unos saben que hay un fin, todo lo que inicia termina. Otros asienten que es la lógica de la creación, de la formación, pero nosotros como creyentes en Dios, como pueblo de Dios, sabemos que hay una manifestación de este espíritu y de este movimiento. Ahora, ¿qué es necesario comprender? ¿Qué es lo que debo atender? Algo muy importante es que ni usted ni yo debemos saber o vamos a saber el día y la hora señalado para ese fin. Sí veremos las señales. Entonces vemos que todo comienza a girar en torno a esto, a este movimiento, y trae una preocupación, pero no una ocupación. Es como que todos quieren ver cuál es la fecha exacta, cuál es el día, cuál es la hora. Entonces quiero llevar a quien quiera a ver esta verdad. Una verdad no derriba a otra, una verdad siempre es complementaria a algo. Esto que voy a hablar comienza en el texto de Juan, en 1 de Juan 2:18, versión Reina Valera 1960. Dice: hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Bendito Señor traiga la revelación del espíritu del anticristo, que recorre la tierra disfrazado de tiempo en tiempo, de forma cíclica, subiendo y bajando desde la presencia de Dios, como el acusador, rodeando la tierra, como los días de Job, y manifestándose dentro y fuera de los hombres. Dice la Escritura: hijitos. El apóstol Juan está hablando aquí de una edad espiritual que debería estar situada entre el nivel paidión y nivel tecnón. No voy a entrar ahí porque eso es otra enseñanza, se llama edades y niveles espirituales. Está diciendo, ya es el último tiempo. Está hablando ¿a quién? A los de ese tiempo. Entonces, de boca de los apóstoles, de boca del mismo Jesús, que ya había una manifestación del anticristo o del espíritu del anticristo. Esta edad, este nivel, hijitos, es una edad peligrosa, porque allí es donde se manifiesta la rebelión. Veamos la manifestación del anticristo o anti-mesías, anti-mashiach, el anti-Yeshua. La palabra Yeshua significa en hebreo salvación. La palabra Yahshua es Yahvé salva. Dicho esto, dice la Escritura así. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces el Señor, el mismo Espíritu, nos va a llevar al desierto. No todo lo que te pasa puede ser consecuencia del pecado, o puede ser consecuencia de maldiciones generacionales, o iniquidades, etc. Puede ser puesto en el desierto por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Esta expresión diablo que se usa aquí, la voy a describir después, tiene un nombre. Usted sabe que la escritura en el original es el hebreo. Y una palabra, el hebreo, el idioma aglutinante, que una frase, una palabra significa muchas cosas. Así como shalom significa hola, adiós, nada roto, nada quebrado, paz, por sobre el caos, y así muchas más. Entonces tenemos esto, que debemos comprender el concepto original en el cual fue usado este texto, para poder comprender. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Jesús, el ser más espiritual sobre la tierra, tuvo hambre, una necesidad física. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le responde otra vez: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras o me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La manifestación y la respuesta. Aquí hay una aparición de un ente, de un ser, de una fuerza que es contraria al propósito de Dios. En esta interacción Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y para qué? Para ser tentado. Y después de haber ayunado, o sea, después de haber preparado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: aquí se produce una interacción y una conversación con el mismo Satanás. Pero Jesús en esta conversación responde. ¿Y cómo responde? Responde con lo que está escrito. ¿Cómo vas a responder? Escrito está. Y esto tiene que ver con el conocimiento, y tiene que ver con la revelación, y tiene que ver con lo que haya de Dios en ti el día de tu aflicción. Satanás le dice: échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Eso es el Salmo 121, 3:8, la versión Reina Valera. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Miren lo que está diciendo. Satanás, el adversario, le está citando la escritura. Satanás le está diciendo: no dará tu pie al resbaladero. Eso le está diciendo. Pero Jesús responde: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, porque otra vez el diablo lo lleva a un monte muy alto. Esto es una posición terrenal. Y le ofrece todos los reinos del mundo y la gloria. La palabra mundo en hebreo es olam y se refiere y quiere decir eternidad. Satanás no le está ofreciendo los reinos de la tierra, le está ofreciendo los reinos del mundo, del olam. Y le ofrece todo esto: te daré posición, gobierno, reinos, en las regiones celestes, autoridades, gobernantes, posición, provisión, gloria, si me adoras y te postras. Entonces Jesús le dijo: vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La pregunta es: ¿quién y cómo se escribió este acontecimiento de la tentación de Jesús si fue en el comienzo de su ministerio? ¿Cómo pasó que llegó a plasmarse en la escritura esta situación? Esta ilustración con la que el maestro enseña a sus discípulos, porque esto está en el libro de Mateo, en el libro de Marcos. ¿Cómo llegaron ellos a enterarse? Lo más probable es que esta ilustración la hizo él para señalarles el camino y decir: algún día vendrá el tentador y les dirá esto. Y ustedes deben responder así, porque Él va a venir. Él sabe que vas a ser puesto en el desierto no solo por tus pecados o consecuencias, no solo por las iniquidades, sino también por el Espíritu. ¿Sí? Aquí vemos que Jesús debe haber comentado esto a sus discípulos. Tomaron notas para que quedara escrito para ti, para mí y para todos los que aman su palabra y su verdad. Llama la atención que los poderes de las regiones celestes, los demonios en este caso, Satanás conocía muy bien la escritura, pero Jesús no solo la conoce, sino que la practica y la usa para responder. Este Satanás tiene una diferencia con el diablo. Mire, tenemos una manifestación de un Satanás que es la ilustración del diablo, en hebreo Shevad, con cachitos y cola como nos han graficado en las historietas o en las películas. Hay una manifestación que es Luzbel.
Lucifer. Es hermosa, es atractiva, es llamativa, pero no voy a entrar ahí en eso porque estamos viendo el espíritu del anticristo como base, como fundamento. Entonces, la diferencia entre este Satán o este Hasatán hebreo con el Hasatán cristiano y el concepto es muy diferente. La palabra Satanás o Hasatán en hebreo es adversario. En este caso, este adversario, este oponente, va en contra de la manifestación de la palabra de Dios, del reino de Dios, de la salvación. Este es un principio en el hebreo que puede ser utilizado como por cualquier persona o cosa, así como también es un verbo que puede hasta conjugarse. En las escrituras existe lo que llamamos la regla del primer uso. Esto significa que cuando encontramos una palabra que aparece por primera vez, el significado de la misma, de acuerdo al contexto, nos dará la pauta para saber lo que esta palabra quiere decir. Entonces vamos a buscar la palabra Satán como regla del primer uso, teológicamente, ¿dónde aparece? Y la primera instancia está en el libro del Números 22, del verso 21 al 22. Dice: Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió, porque él iba. Y el ángel de Jehová, de Yahweh, de Adonai, de Hashem, se puso en el camino por adversario. Esta palabra adversario ahí en hebreo es Hasatán. Entonces, esto es adversario. Entonces, uno de los primeros significados que vamos a usar para no profundizar tanto en esto es el que se opone. Es el contrario al propósito. Así podemos encontrar más sentido a esta literal interpretación que está en el libro de Juan. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo, el adversario, viene, así ahora han surgido muchos adversarios, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esta palabra último tiempo, debemos comprender cómo son los tiempos para Dios. Este adversario, en los días de Juan, en los días de los discípulos, ya había estado. En los días de Jesús ya había aparecido. Y tiene un encuentro cara a cara contra la salvación, que es la expansión del reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, vamos a definir qué es el tiempo, porque usted debe entender cómo se mueve, cómo opera este funcionamiento, cuáles son los anticristos, los adversarios que ya estaban en esos días, hasta aquí, y que son los que señala el tiempo venidero, los de ahora. Entonces, la definición de tiempo, el tiempo de Dios en hebreo es ed. Tiempo de Dios no es medible, está en luz, pasado, presente y futuro se comprimen delante de él. Esto es en hebreo olam, eternidad. El Dios eterno no se mueve en tiempos, se mueve en eternidades. La eternidad pasada, la futura y la presente. Tenemos otro movimiento de tiempo que es moed. Es el tiempo de Dios para los hombres. Es marcado por su manifestación en las fiestas solemnes señaladas como visitaciones en el calendario solunar. Es medible, es anticipable y está marcado por temporadas, por estaciones, por ciclos. A la diferencia del Ed, que es el tiempo de la eternidad de Dios, que no es medible. Pero hay otro tiempo. Es el tiempo Esman. Es la palabra tiempo literal, es el tiempo de hombres. Podríamos decir que es el tiempo que está marcado dentro de nosotros en nuestro reloj biológico, en el tic-tac del corazón. La palabra Esman está compuesta por Masal, por Macom, por Esman y Lazor. Y esto significa el tiempo, el lugar preciso. Este tiempo podríamos definirlo que es activado por los hombres. Es cuando yo hago algo. Podríamos decir que el día que tú viniste al Señor, usaste el tiempo Esman. Tú activaste ese tiempo para entrar en el movimiento, en el olam de esta creación. Eso es una cosa.
Entendemos entonces que hay un tiempo de Dios, un tiempo de Dios para los hombres y un tiempo de hombres. De esta manera, podríamos decir que distintos tiempos, distintos ciclos, estaciones y temporadas, están todos bajo la eternidad de Dios. Veamos en distintos tiempos la misma manifestación de esta entidad, Hasatán, adversario o diablo. Número 1, en el principio, en el Tohu Wabohu, la oscuridad, el desorden y el vacío, altivez. Porque eso fue lo que llevó a este Hasatán ahí, la altivez. Número 2, en el huerto, en la manifestación de la serpiente, contraria al propósito de Dios, a la orden de la obediencia, con Adán y Eva. Desobediencia. Número 3, en el carácter, en las manos de Caín, cuando decae su semblante, esto es una manifestación psicológica, y se manifiesta de una forma física, como la envidia. Número 4, Nimrod en la torre de Babel, cuando dijo, hagámonos de un nombre y construyó la torre. Eso es orgullo. El faraón, como la presentación del adversario al propósito de Dios con Moisés. El propósito de Moisés era salvar, era sacar a un pueblo. Y la manifestación adversa era el faraón. Se manifestó asesinando niños para impedir la manifestación de la liberación o la salvación de todo un pueblo por poder. Número 6, Daniel marca una manifestación de una enfrentación cíclica del reino del adversario versus el propósito de Dios. Aquí es cuando sonaba la bocina y había que postrarse. ¿Qué buscaba? Adoración y reconocimiento. En la eternidad pasada, aquí podemos ver en algunos ejemplos la manifestación del adversario que va contra el propósito de Dios. Este Hasatán, que opera a través de espíritus, de la manifestación de espíritus, Amalek, Jezabel, Caín, Moloch, Astaroth, etc., según el género y el tiempo, entre otros. Es por eso que a veces volvemos a oír en distintas temporadas las mismas predicaciones. Tenemos los 5 ministerios que son apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, y también tenemos los profetas. Entonces vemos profetas repitiendo mensajes antiguos y vemos maestros enseñando cosas antiguas. ¿Es por qué? Esto es cíclico. Entonces estos renuevos requieren, nadie va a inventar la rueda. Entonces la palabra está aquí y cuando uno ve la manifestación de esto, uno toma la escritura para repeler al adversario. Y es por eso que encontramos mensajes que podría ser, oh, esto lo oí en tal parte, oh, esto. Porque eso es un mensaje, eso es otra forma de enseñar. Tenemos las herramientas, tenemos la estructura, tenemos la palabra de verdad. Y con esta verdad nosotros derribamos argumentos, fortalezas, destruimos, plantamos, establecemos, como dice la escritura. Entonces, cuando el Señor me habló esto, me busca para que yo hable respecto de una manifestación de este enemigo que es cíclica. Pero para que usted la entienda, debo llevarlo por este movimiento de ver cómo se mueve y desde dónde opera. Hay una manifestación que está en otro tiempo, en los días de Jesús, antes de Jesús. Número 7. Herodes, asesinato de niños inocentes en contra de la manifestación del reino de Dios, para que la salvación no pudiera venir, para que no pudiera llegar la salvación, para que no pudiera venir y acercarse al reino de Dios, él comienza a asesinar a los niños. Número 8. La manifestación de demonios, espíritus inmundos, atentando en contra de los hombres, que son imagen y semejanza de Dios en su esencia. Número 9. La manifestación directa del diablo, cara a cara, enfrentándose como adversario de Jesús en el desierto, contra el plan de Dios y el plan de la salvación. Número 10. La manifestación dentro de hombres de Dios, fariseos, escribas, guardadores de la ley, en este caso, la iglesia. Número 11. Y la manifestación sobre gobernantes, estructuras, corrientes de pensamientos, reinos, posiciones, entre otros. Un ejemplo triste es Venezuela. La Escritura dice que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Vamos a dar una mirada a otra eternidad, a otro tiempo. Número 1. El ataque directo y la persecución de los que llevan el reino de Dios. La manifestación del reino de Dios dentro de ellos. Voy a ir hacia atrás. Constantinopla, Roma. Religión. Alejandro Magno, Alejandría, Grecia.
pensamiento. Todo va en manipulación de los textos, corrientes de pensamiento, espíritus de gobiernos que buscan torcer, obstruir, engañar, derribar, llevando al error, siendo contrarios, adversarios, jasatanes de la palabra y del reino de Dios. Este movimiento cíclico, lo podemos ver y encontrar directamente en las penurias de Job, en la vida de Job. Job en el capítulo 1, versión Reina Valera 1960, describe así: y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto es sin nada que agregar, temeroso de Dios, alineado, recto. Temeroso de Dios quiere decir que es sabio, que tenía un grado de sabiduría, proviene del temor de Jehová. Pero este apartarse del mal, ¿qué atrajo? Al malo. Atrajo al espíritu adverso, al anticristo. El libro de Job 1, 6, 7 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el adversario. Un día. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí, sin profundizar, podemos ver que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino el adversario. ¿De dónde venía? De rodear la tierra y de andar por ella. Ahora vea que él viene de rodear la tierra y de andar por ella, rodearla desde una atmósfera y caminar en ella en un plano. El libro de Job, en el capítulo 2, en el verso 1, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y aconteció que otro día, ya había venido una vez, después vino otra vez. Aquí hay otro día. Debemos comprender que en un nivel elevado y ensanchado, un día para Dios son 1000 años. Pero aquí hay una manifestación de tiempos, de temporadas y de ciclos. Entonces, Job está definiendo que fue un día, después fue otro día. Después dice: otra vez vino Satanás de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora vea, otra vez. Un día, otra vez. Entonces, estamos comprendiendo que Job está anunciando un movimiento cíclico en una atmósfera de tiempo. Job, el mismo Job 19:3 dice: ya me habéis vituperado 10 veces. Eso se lo dice a sus amigos. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Aquí Job está manifestando otro nivel de tiempo, en otra atmósfera. Dice: ya me habéis vituperado 10 veces. 10 ocasiones, en 10 oportunidades, en 10 espacios de tiempo. Tiempos, ciclos, estaciones, todo está en movimiento. En el verso 24 del mismo Job, un capítulo, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Quiero que vean los tiempos y las temporadas, los estados atemporales y temporales y la manifestación del reino de Dios versus el reino del adversario. Y bendijo Jehová el poster estado de Job más que el primero. Termino con este texto. Esta parte donde Jehová bendice un tiempo, un estado, una temporada, más que otro tiempo, que otro estado y que otra temporada. Aquí ya queda más claro. Es necesario comprender este movimiento cíclico del adversario para poder tener la claridad de que es un movimiento cíclico. No se va a establecer de tiempo en tiempo. Una vez, otra vez, en distintas temporadas, va a venir. Y no necesariamente porque tú pecaste, por iniquidades, porque puede ser que el Espíritu te meta en algo. Dice la Escritura así en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 39 al 59.
Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el adversario, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, los deseos contrarios. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí podemos ver una manifestación del espíritu del anticristo, del espíritu antisalvación, manifestándose desde dentro del pináculo, del monte de la religión. Esta conversación la sostenía Jesús con fariseos, con eruditos de la Escritura. Primero, la religión siempre va a desacreditar. Le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, asumiendo quizás que Jesús era el hijo del carpintero primeramente y que quizás José no era su padre. Eso es solo paréntesis. Ahora, vea usted cómo opera este espíritu desde dentro del monte de la religión. Lucas 8:34. El endemoniado gadareno. Esta es una enseñanza que usted debe haber oído. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yéndose dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ellos no tuvieron temor, porque el temor trae la sabiduría, el miedo trae en sí castigo. Eso dice la Escritura. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió y se fue. Se opusieron a la salvación. Dice la Escritura claramente que todos contaban cómo el hombre había sido salvado. Salvación, Yeshua. Pero ellos se opusieron, adversarios. Voy a hacer un flashback en este texto. Voy a leer el texto anterior. Lucas 8:27. Al llegar él a tierra, vino se encuentra un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa. No estaba cubierto, estaba en vergüenza, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahora, hay una palabra aquí muy profunda que es sepulcros. Mateo 23 describe así: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos y de impurezas. Ahora veamos este cuadro. Yeshua, la salvación, llega a salvar a este hombre que habitaba en medio de los sepulcros. Él fue allí por una razón, que es otra enseñanza, de apacentadores de cerdos. El cerdo es un animal inmundo. Está descrito en Deuteronomio, está escrito en el Antiguo Testamento que es un animal inmundo. Por lo tanto, el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos, no apacienta cerdos. Pero estos hombres de este pueblo se habían vuelto apacentadores de cerdos, porque allí estaba su negocio. Entonces se habían corrompido y apacentaban lo inmundo, porque esto, al parecer, era su negocio. Entonces, al ver que Jesús había dado la orden a los cerdos y se habían lanzado al despeñadero por su palabra, por su salvación, le pidieron que por favor se fuera, porque tuvieron miedo. ¿De qué? O sea, al endemoniado no le tenían temor, pero a Jesús sí. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
Lo voy a leer otra vez. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del adversario, del Hasatán, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Y si ya está en el mundo, ¿cómo lo podemos identificar? Porque aquí vamos a entrar en una profundidad. Ojalá pueda capturar esto. Esto es imperante que lo tengamos claro, porque esto te va a salvar la vida. No solo a ti, a muchos. Porque esto va en contra de la salvación y es necesario que lo sepas. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evítalos. Eso dice, evítalos. Está señalando un tipo de persona que va a manifestar, lo primero, esto. Son señales de la manifestación. Ahora, esto también trae fruto. ¿Sabía usted que de la cebada, del trigo se hace pan? Y de la cizaña hay una harina que podría causarte la muerte. Se puede hacer un pan, pero te podrías morir. Ahora, el libro de Judas, en el capítulo 1, en el verso 3, este no es Judas el que se colgó. Este es otro Judas, hermano de Jesús. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, acerca de nuestro común Yeshua, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los hombres, a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La gracia no justifica el pecado. No se convenza de eso. La gracia te ayuda a no pecar. Esa es la realidad. El apóstol Judas, hermano de Santiago y hermano de Jesús, en lo natural está describiendo un movimiento. Y en lo espiritual también. Él se presenta, al igual que Santiago, como servidor del reino de Dios en sus salutaciones. Él está manifestando humildemente que, siendo hermano de Jesús, les quiere decir algo. Dice Judas 1:8-12: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. La palabra potestades, autoridad o gobernante tiene muchos significados, pero él está hablando en sí, literal, de una autoridad. Rechazan la autoridad. Pero cuando el arcángel Miguel, aquí está, empieza a narrar otra cosa, que solo describe este texto. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Este episodio está describiendo una visión de Judas, hermano de Jesús en lo natural y hermano del apóstol Santiago, pero en lo espiritual está describiendo un movimiento, un actuar del adversario, del diablo. Entonces él está también señalándote que, estando bajo autoridad, te puedes proteger. ¿Sí? Entonces, dice en el verso 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. La blasfemia es una palabra muy potente. La gente piensa que blasfemar es cuando te enojaste ese día de tu aflicción y dijiste: Dios, te odio, ya no te quiero. Piensas que eso es blasfemar. La blasfemia es atribuir lo que es de Dios a otros poderes, a otras potestades. ¿Le pasó a Jesús? Lo vamos a ver más adelante. Entonces sigue Judas describiendo y dice: y en lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales.
ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos. Esta palabra vientos son espíritus. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Este texto se podía malentender diciendo que hay personas que van a reencarnar, pero no es así. Una interpretación de este texto es 2 veces muertos y desarraigados. Son esos que estaban, recuerde que cuando vinimos al Señor pasamos de muerte a vida, pero estando vivos nos morimos otra vez y nos desarraigamos del reino. 2 muertes y desarraigados, la muerte espiritual y la muerte física. Porque pasamos de una muerte a vida, después se volvieron a morir. El libro de Apocalipsis en el capítulo 2 en el verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, ahora ha venido Yeshua, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto está pasando en una atmósfera espiritual, en una atmósfera atemporal, fuera del tiempo. El apóstol Juan está describiendo una visión de un espacio comprimido entre la eternidad presente, pasada y futura, para que usted entienda. ¿Por qué le digo todo esto? Porque vamos a descubrir a un espíritu que tiene nombre, que tiene un origen y una manifestación. Es el espíritu del adversario del anticristo, el antimesías. El libro de Santiago en el capítulo 4 en el verso 5, Santiago, hermano de Jesús, dice así: ¿os pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto, dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al adversario y huirá de vosotros. El apóstol Santiago está comprendiendo que la manifestación del anticristo está en medio y dentro de la iglesia. Yo sé que esto es fuerte. Lo voy a repetir otra vez. El apóstol Santiago está describiendo que la manifestación del anticristo está en medio y dentro de la iglesia. Lo mismo que Judas. Y lo mismo que Juan. Estos tres están de acuerdo en esto. Y desenmascara a este espíritu que opera de una forma y tiene una estructura de reino, argumento y es una fortaleza. Mateo 12, capítulo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividido contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás, el adversario, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Aquí es impresionante decir que él se está refiriendo que Satanás, el adversario, tiene un reino. Un reino. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces no lo anula. Si primero no lo muestro, si primero no lo amarro, entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. El que se opone a su reino es el adversario. Jesús está diciendo: yo soy la salvación, Yeshua, el camino. Y todo lo que se oponga a mí, este es el diablo, el Hasatán. Aquí el Señor está hablando de un reino, del reino de Satanás y del reino de Dios. Ambos están en disputa y ambos proceden del mismo mundo espiritual, de lo que no se ve a lo que se ve. Son diseños de gobierno. Antes de la venida de Jesús en el Antiguo Testamento nunca se habló de expulsión de demonios, de liberación. Se tuvo la claridad de este adversario. Aunque sí estuvo la manifestación desde el principio, esta manifestación del anticristo, del antimesías. ¿Y cuál es la operación del adversario? Tercera de Juan capítulo 1. Quiero que ponga mucha atención porque este espíritu aparece mencionado solo en la carta de Juan, el apóstol Juan.
¿Había sobrevivido Juan a haber sido históricamente hervido en aceite, puesto en las islas de Pasmos? Y él, en sus cautiverios, en su aprendizaje, enviaba cartas, pero él sabía que estas cartas iban a ser leídas y iban a ser malinterpretadas o tangiversadas. Pero él nos deja esto. Tercera de Juan 1, verso 9. Yo he escrito a la iglesia, está hablando Juan, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y expulsa de las iglesias. Yo he visto esto. Yo he visto este espíritu Diótrefes operando desde el liderazgo, cerrándole la puerta a apóstoles, a la palabra. Pero Juan no fue ajeno a esto, y él lo está escribiendo y lo está describiendo. Esta manifestación espiritual de un personaje llamado Diótrefes va en contra del reino. Esta es una manifestación del adversario, ese espíritu del anticristo operando todos estos años, de los días de Juan, hasta hoy. ¿Dónde? Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. ¿Quién es este Diótrefes? Diótrefes, grábeselo bien, es un nombre griego que significa nutrido por Jové. El término Diótrefes es mencionado por única vez en la Escritura en este pasaje, en el de Juan, donde se le describe como un personaje enemigo de la iglesia, el antagonista de la iglesia, el adversario, que operaba desde dentro de la misma, dotado de una gran autoridad o poder público que le permitía imponer su voluntad. Se dedicaba a criticar a las autoridades generales de la iglesia, a otros apóstoles y a los hermanos. Su antagonismo llegaba al extremo que le imponía a otros sus críticas, difundiendo y generando obstáculos para que la gente de Dios fuera recibida. Ese adversario, como líder, su comportamiento era abusivo, pues expulsaba de la iglesia a quienes no comulgaban con sus emponzoñadas ideas. Ahora, esto es lo que hacía este personaje, este espíritu, o este hombre, movido por un espíritu. Ahora veamos el nombre. Esto es lo que va a hacer, va a desenmascarar qué es esto. En su esencia, ¿quién es este Diótrefes? Diótrefes significa nutrido por Jové. Nutrido por Jové. La traducción, el origen de este nombre significa nutrido por Jové, y nosotros debemos saber quién es este Jové. Jové es Júpiter, es un dios romano. Otro de sus rostros es Zeus, un dios griego. Júpiter, en latín Júpiter, también llamado Jové o Jovis, es el principal dios de la mitología romana. Este es hijo de Saturno. ¿Ha visto a Saturno? Hay unas imágenes de él que se comía a sus hijos. Ese es Saturno. Padre de dioses y de hombres, Saturno en Roma es el encargado del Cronos y el Kairos. Ambos en el pensamiento griego son la deidad del tiempo. Júpiter, hijo de este caníbal que se comía a sus hijos. Saturno es quien nutre a este Diótrefes. Su equivalente en griego es Zeus. ¿Sí? Entonces podemos ver que la influencia que trae este líder, este Diótrefes, quien lo nutrió, este espíritu contrario, es Roma, religión, y Grecia, una corriente de pensamiento. Pero Juan lo está mostrando, lo está señalando. Entonces, si te estás preguntando si el espíritu del anticristo, el antimasías, ya nació o ya vino, espero que hasta aquí tengas esa respuesta clara. El espíritu del adversario, del Hasatán, es el contrario a la salvación, a la manifestación del reino de Dios y su justicia. Jesús está diciendo: el que no junta conmigo desparrama. La pregunta es: ¿qué estás apacentando? ¿Te has permitido apacentar cerdos como negocio? ¿Te apacientas a ti mismo? ¿O apacientas mis ovejas? Así dice el Señor.
poder discernir bajo el espíritu que estamos operando, o lo que está operando en la iglesia, o el cuerpo de Cristo en este tiempo, puede establecer la salvación, que es el reino de Dios y su justicia. Desde el principio lo que ha buscado el anticristo, el antimesías, el antipropósito, el antisalvación, el adversario, es adoración. En los días de Daniel buscaba adoración y reconocimiento. En los días de Nimrod buscaba reconocimiento. Él siempre busca hacerse de un nombre y que le adoren. En los días de Jesús se pavoneaba vistiendo sus túnicas y títulos. Esta influencia Jesús la describió. Pero podemos resistir al diablo, a este movimiento, a estas tinieblas, y huirá. Este espíritu está operando dentro de la iglesia desde aquellos días en la serpiente antigua, deslizándose, arrastrándose, recorriendo la tierra, andando en ella. Pero no le vamos a permitir entrar en nuestra tierra. Si te has preguntado por qué muchas veces has sido atacado, perseguido, es porque quizás estás enfrentando al adversario. Y quizás los ataques y estas influencias han venido no de tu familia, no de tus amigos, sino de la misma iglesia. Tanto líderes como ovejas, todos iguales son. Someteos los unos a los otros, soportándose, enseñándose. Entonces, debemos aprender a discernir si este espíritu está operando en nosotros, que es una manifestación, este diótrefes, que opera desde adentro de la iglesia. Todo aquel que tenga un pensamiento distinto, todo aquel que haya recibido una revelación diferente, todo aquel que tenga un llamado que no está de acuerdo al mío, se le niega la entrada. Ahora, si te preguntas si es importante saber los tiempos, sí lo es. Tú debes saber los tiempos, pero debes preocuparte y ocuparte. La Escritura dice, hijitos, el anticristo ya está aquí. Solo voy a leer para terminar el libro de Mateo 24. Esto lo dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se confundan. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se elevará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de otros se va a enfriar. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, mirad allá, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dones, hechicería, ángel de luz. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Rebelión, ego, espíritu del anticristo, fuera de mí. Altivez, orgullo, enfriamiento, pensamiento adversario, pensamiento contrario de las regiones celestes, indolencia, mentira, hechicería, avaricia, enojo, contiendas, toda deshonra, toda rebelión, toda blasfemia, todo argumento, toda voz operando en el corazón, en la mente, en el alma del pueblo de Dios debe salir fuera. Todo lo que se levanta en contra del reino de Dios, pornografía, hechicería, agoreros, amadores de sí mismo, todo lo que buscan robar la adoración dirigida a Dios, caiga ahora. Debemos experimentar la revelación de esto.
Hay gente que el fin de los tiempos ya le llegó. Hay gente que el fin de los tiempos le va a llegar. Pero hay gente en las cárceles, en los hospitales, que hoy día quizás sea su último día. Y no habrá un mañana. Para ellos el fin de los tiempos incluso podría ser ahora mismo. No te preocupes por atinarle al día exacto ni a la hora. Ocúpate de que la salvación que eres tú, que va contigo, como llamado, como escogido, acorte los tiempos y le sea propicia a otros la puerta de la salvación. Casa de David, les dejo este mensaje, este comentario, esta enseñanza. Usted puede dejar un comentario bueno o malo. Puede hacer una buena o mala publicidad. Incluso podría hacer hasta un meme de mí. Pero la publicidad buena o mala siempre es publicidad. Veo hoy como grandes figuras del mundo popular cierran sus Facebook, sus Instagram a causa de la presión de la crítica. Y yo me veo empujado por Dios a hacer esto para que me critiquen. Dios te bendiga. Que el Espíritu del Señor esté contigo en tu casa, en tu iglesia. Y si fuiste víctima de este espíritu, no señales a aquellos que te acusaron. Señala a aquellos que fueron manipulados, al manipulador, al adversario que usó de ellos. Descúbrelo y cumple tu propósito. Este 2024 sea un tiempo lleno de la revelación del poder de Dios en nosotros, el poder de la salvación, en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Padre, que tus palabras, que tu reino